¿Qué tal, mundiamigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo le pasan nuestros queridos mundiamigos? Por acá una vez más disfrutando de conocer cosas sobre México. Y miren el video que tenemos por acá. ¿Vale la pena hacer obras, mega construcciones, obras faraónicas en México? ¿Sí o no? Vamos a verlo en este video y de paso están invitados a suscribirse al canal si aún no lo han hecho y a dejar sus buenos comentarios. Somos Manu y Mari. Sean bienvenidos a un nuevo video. El proyecto de infraestructura tiene que ver con conectar al país para fortalecer el desarrollo económico. En total tenemos 43.300 kilómetros de la red federal de carreteras libres de peaje. Adelante. El agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho. Las 5 megaobras que arrancan este 2025. ¿Será acaso que las megaobras, las obras de construcción, podrán ser el motor económico para un país como México que lleva ya varios meses que se encuentra estancado? Cabe mencionar que para esto muchas personas estarán a favor o en contra, es decir, muchos dirán, ¿sabes qué? Que no, yo no estoy a favor de las megaobras, de que se construyan aeropuertos, de puertos marítimos, carreteras, etcétera, porque mejor que ese dinero se lo den a la gente, hagan programas sociales o que inviertan en hospitales, es decir, que mejor se invierta en otras cosas y se le dé al pueblo, mientras que por otro lado habrá personas que digan todo lo contrario, es decir, yo prefiero que sí haya en este aspecto obras o mega obras. ¿Por qué? Porque de esa forma se generan empleos, gana el que tiene una constructora, gana el que trabaja en la constructora, gana el albañil, gana la señora que vende comida fuera de la obra, gana la comunidad donde se va a hacer esa mega obra, entonces todos empiezan a ganar. Y entonces aquí la pregunta más importante sería, ¿quién de estas dos personas tiene realmente la razón? De hecho, un dato interesante es que justamente esto no es de apenas. De hecho, las obras faraónicas, le podríamos llamar como las pirámides de Giza precisamente, son obras que llevan 4000 años en pie, es decir, son obras que tardaron más de 20 años en hacerse, pero que siguen ahí hasta el día de hoy, al igual que las pirámides de Teotihuacán, las pirámides que se encuentran en Oaxaca, en Chiapas, etc. Y eso no solamente pasó con grandes países o civilizaciones como los egipcios, sino que ha pasado con prácticamente todos los grandes países. Estados Unidos en su momento fue un país que basó su economía o basó el boom de su economía en gran medida en base a la construcción de megaobras, rascacielos, ciudades enormes, etc. Y por otro lado lo que acabamos de ver justamente con China. China es un país que hasta hace 10 años estaba invirtiendo muy fuerte en todo el tema de la construcción. Hizo la presa más grande del mundo, construyó ciudades nuevas, hizo trenes, hizo de todo. Y en ese punto era una forma en la cual estos dos países, estos dos grandes países, impulsaron su economía con base en la construcción de mega obras. Ahora bien, del lado de México eso también ha pasado, es decir, tenemos grandes mega obras aquí en México, como por ejemplo lo sería el metro de la Ciudad de México, que es una obra que se ha estado construyendo durante varios sexenios, durante varias décadas, y es uno de los metros más grandes de todo el mundo. Tenemos algunas otras mega obras, grandes puertos, grandes aeropuertos. Sin embargo, hasta este punto la pregunta más interesante sería, entonces, ¿cuáles son las mega obras precisamente de este sexenio que acaba en el año de 2030? Y es por eso justamente que el día de hoy te voy a platicar 5 megaproyectos, 5 mega obras más importantes de este sexenio, con las cuales se pretenden dos cosas. Punto número 1, dar bienestar a las comunidades en todo el país. Y punto número 2, vamos a responder la pregunta, si será acaso que esto es una gran medida para solucionar el tema de la economía y despuntar nuevamente la economía mexicana. Sin embargo, antes de comenzar con este video, tú ponme la parte de los comentarios qué opinas sobre esto. ¿Estás a favor de las mega obras? ¿No estás a favor? ¿Y cuáles para ti son las más importantes de este sexenio? ¿Listos? Comenzamos. Lo que pasa es que las mega obras generan empleo. Claro, Generan empleo indirecto, eso directo. de una u otra forma es como una herencia que se les deja a las nuevas generaciones, ¿verdad? Porque a través de estas obras, estas mega obras, siempre va a dar de qué comer, por así decirlo, ¿no? Siempre va a tener, porque todas estas mega obras generan, sí o sí generan ingresos, bien sea por turismo, bien sea porque es funcional y se utiliza para algo. Pero si, por ejemplo, una gran presa es una mega obra funcional, ¿no? Claro. Que va a beneficiar a las personas en su entorno, va a generar empleo, o sea, todo se traduce a un ingreso, ¿no? Para el país donde se encuentren. Número 1, Red Nacional de Trenes. Esto con más de 3000 kilómetros de vía férrea. Cabe mencionar que esto justamente fue una de las promesas de campaña de la presidenta Sheinbaum y justamente también fue una de las mega obras faraónicas de las cuales se habló precisamente para este sexenio. De hecho, lo que se busca con este nuevo proyecto es justamente revivir lo que se tenía hace unas décadas. Muchos de los que están viendo este video seguramente les tocó en su momento, en su niñez o lo que sea, viajar en este tipo de trenes. Es decir, tú te ibas de aquí a Celaya o de aquí a Querétaro o de aquí te ibas a Monterrey, pues tomabas un tren. De esta
esta forma hacías mucho tiempo, pero un transporte económico. Con este proyecto lo que se está buscando es revivir todo ese tipo de vía férrea, y es que justamente no podemos olvidar que en el año del 94, cuando ingresa Zedillo al poder, obviamente con todo el tema de la crisis que había, se dedicó a privatizar muchas empresas, y una de ellas fue justamente las vías férreas. Los tramos ferroviarios se fueron concesionando a empresas privadas, y ahora lo que se hizo hace apenas unos años con la reforma a la Constitución, se hizo de que estas concesiones ahora tuvieran que compartir la vía, es decir, que sí siguen tal vez algunos tramos de carga bajo estas empresas, pero por otro lado también por ahí pueden pasar también servicios de trenes de pasajeros, con lo cual ahora se está tratando de revivir este sistema de pasajeros en el país. De hecho, la idea principal de este proyecto es priorizar rutas que conecten la capital y diversas regiones del país. Por ejemplo, un tren de Ciudad de México hacia el norte que pasaría por San Luis Potosí, Monterrey y de ahí hasta Nuevo Laredo, mientras que hay otro hacia el sureste, es decir, desde la Ciudad de México a Puebla y de ahí a Veracruz, no olvidando que una vez que lleguen ahí podrán entroncarse con el tren interoceánico y llegar hasta Oaxaca en Salina Cruz, o incluso podríamos estar hablando de que a un mediano plazo, como ya les comenté en otros videos, de construirse un tren centroamericano, podría conectarse a este mismo tren, es decir, podría llegar desde Ciudad de México por tren hasta cualquier país de Centroamérica. Además de esto, tenemos otras líneas en el occidente, como por ejemplo lo sería ¿Cuál será el youtuber que va a hacer todo ese trayecto ininterrumpidamente? Oye, bueno, era que montarse en esos patines. ¿Será que el Yulai hizo aquel de recorriendo, llegando de qué? A Cancún, creo que llegó. Ah, con 5 pesos. Con 5 pesos. Oye, sí. Sí, o sea, alguno se tiene que atreverse a hacer todo ese trayecto, Claro, todo este recorrido. todo el recorrido. Ininterrumpidamente. Wow. ¿Cuál asume el reto? Vamos a ver. Manzanillo a Colima y de ahí a Guadalajara, mientras que en el noroeste tendríamos otro ramal, el cual arrancaría en Tepic y de ahí partiría a Mazatlán, y de ahí posteriormente tendría destino hacia Nogales. Es así como en conjunto todas estas líneas férreas, más las que ya arrancaron como el tren Pachuca a Laifa o el tren México-Querétaro, prometen ser el proyecto ferroviario más ambicioso de las últimas décadas. Ese transporte promete ser seguro, lo cual serviría para aumentar el tráfico de mercancías entre comunidades, aunque una de sus más grandes limitaciones es precisamente la velocidad, ya que sus velocidades tanto para pasajeros como para carga son moderadas, lo cual es una limitante en el sector turístico. Un turista que venga, no sé, de Canadá o de Inglaterra, lo que sea, y que quiera llegar de Ciudad de México a Monterrey, tiene 3 opciones. Punto número 1, puede tomar un autobús que se va a tardar unas 20-24 horas, no sé exactamente el tiempo. Puede tomar un carro, manejar y llegar hasta Monterrey, que se va a hacer un tiempo considerable, 18 horas aproximadamente, o en su momento podrá tomar un avión, es decir, podrá tomar un avión de Ciudad de México a Monterrey y en una hora, hora y media está por allá. O punto número 4, tiene la nueva opción, es decir, ahora utilizar trenes. Se puede subir a Ciudad de México, ir pasando por tren y llegar hasta la zona de Monterrey. Sin embargo, tiene limitaciones, y esta es principalmente el tiempo. Los trenes, al ir a una velocidad moderada entre 60 a 100 kilómetros por hora, obviamente va a hacer que los tramos sean largos, y en ese aspecto un turista lo que quiere es llegar prontamente para poder conocer. Es decir, un turista que tiene 10 días de vacaciones, pues no va a querer pasar 1, 2, 3 días en el trayecto de punto A a punto B. Lo que quiere es hacerlo rápido. Entonces es ahí donde están las limitaciones, pero tiene ventajas para la carga, aunque en el sector turístico quizás no sea la mejor opción, aunque sí hay algunos trenes, como por ejemplo en Europa, que hacen trayectos largos, pero estos trenes son panorámicos, es decir, van haciendo paradas, pero te van parando por pueblitos mágicos. De esa forma vas visitando muchos lugares, muy parecido a lo que tenemos inclusive actualmente en Chihuahua, esto en las Barrancas del Cobre. Este año estamos iniciando con la primera fase, que tiene 4 tramos: Ciudad de México Pachuca, Ciudad de México Querétaro, Querétaro Irapuato y Saltillo Nuevo Laredo. Debes de saber que en el año de 2025 arrancará la construcción de al menos 4 tramos iniciales de este sistema ferroviario, conocidos como la fase 1, los cuales estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y empresas privadas en la ejecución. Así que tenemos como punto número 1 el tren AIFA Pachuca. En cuanto a los municipios por los que pasa el trazo, está Zumpango, Tecámac, Nextlalpan, Temazcalapa, Tizayuca, Zapotlán, Zempoala, Villa de Tezontepec. Tiene una longitud de 64 kilómetros. Este tren conectará a Laifa con Pachuca Hidalgo, pasando por municipios del Estado de México e Hidalgo. Arrancó obras en marzo de 2025 y se espera que termine el primer trimestre del año 2027. Entre algunos de sus beneficios serían aproximadamente 100,000 habitantes que reducirían su tiempo de viaje a solamente 25 minutos. Número 2, tren Ciudad de México a Querétaro. Este proyecto también ya se los platiqué anteriormente en este canal, y es que este proyecto cuenta con una longitud de 225 kilómetros. Iniciarán sus obras el próximo 1 de abril. Tendrá una longitud de 226 kilómetros con 4 estaciones: Buenavista en la Ciudad de México, Tula de Allende en Hidalgo, San Juan del Río en Querétaro y la terminal de Querétaro. Circulará a una velocidad promedio de 177 kilómetros por hora, alcanzando hasta velocidades máximas de 200, con un tiempo de recorrido de 1 hora con 50 minutos. ¿Cuándo va a estar listo? Pues queremos
Lleva su tiempo que en 3 años esté listo el tren México-Querétaro. Se comenzó en abril del año 2025 y se espera que se termine en octubre del año 2027, reduciendo el tiempo de traslado que actualmente está en aproximadamente 1 hora y 40 minutos, beneficiando así a 5.6 millones de habitantes en la región. Número 3, Tren Saltillo a Nuevo Laredo. Este cuenta con una longitud de 306 kilómetros. Ahora, por lo que se refiere al tramo de ferroviario de Saltillo a Nuevo Laredo, es el tramo más largo que se inicia en esta primera fase. Tiene una longitud de 394 kilómetros de vía sencilla. Igual para trenes diésel eléctricos. Y velocidades de diseño que se van a poder alcanzar en este tramo de hasta 200 kilómetros por hora. El nuevo tren tendrá 6 paradas. Así es, el nuevo tren de Saltillo a Monterrey suma 3 estaciones más aparte de las ya planeadas, dando un total de 6 estaciones. Santa Catarina, Escobedo, Monterrey, García, Bustamante y Anáhuac serán los 6 puntos que pasarán por Nuevo León. Conectando a Saltillo, Coahuila con Nuevo Laredo, Tamaulipas y pasando por Monterrey, Nuevo León. Iniciará obras este mismo año y se espera que Allí es donde decimos, o sea, todo eso es empleo, todo eso genera empleo. Porque en cada estación tiene que haber unas personas allí, empleados, que atiendan a las personas, que vendan los boletos, que personal de limpieza, personal administrativo, de todo eso va a haber, y eso es algo, por eso que las mega obras generan empleo, como decimos, directo e indirecto. Y todo el ecosistema que se pueda generar alrededor también en economía, alrededor de esas, porque en esas estaciones probablemente alguien va a querer comprar algo también, sí, algo de comer, algún regalo, algún souvenir, o sea, algo va a querer comprar en el caso de los pasajeros. En el caso de la carga, no, por eso van directo, pues la misión es llevar la carga. En el caso de los pasajeros va a haber este tipo de comercio. Claro, eso es la gran diferencia, ¿no? Si es carga, lo conveniente es el tren. Habrá personas que van a lo rápido y siempre van a preferir el avión. El avión. Por asuntos de tiempo. Exacto. Concluye entre el año de 2026 y 2027, teniendo como beneficios el mejoramiento de la conectividad en el norte del país, facilitando así el comercio transfronterizo. Y número 4, Tren Querétaro a Irapuato. El trazado del tren incluirá las siguientes estaciones y paraderos estratégicos: El Márquez, Querétaro. Luego va a tener una parada en Celaya, continuará a Salamanca y finalmente llegaría a Irapuato, con una posible parada en Villagrán. Cortázar, estas paradas han sido seleccionadas para optimizar la accesibilidad y atender a un mayor número de pasajeros en la región. Este cuenta con una longitud de 184 kilómetros, uniendo Querétaro con Irapuato, Guanajuato, pasando por municipios como Apaseo el Grande, Celaya y Salamanca. Se espera que inicien obras este mes de junio del año 2025 para terminarlas entre el año de 2026 y 2027, teniendo como beneficios el fortalecimiento de la infraestructura ferroviaria en el Bajío, que es una región clave para la industria y el comercio. El proyecto, recuerden que va a Ciudad de México, Nuevo Laredo, es el tren del Golfo de México. Ahora bien, debes de saber que en el plan ferroviario completo, se espera que construya más de 3.000 kilómetros de vía férrea o se rehabiliten estas mismas, con lo cual se espera una inversión cercana a los 150.000 millones de pesos, es decir, unos 8.5 mil millones de dólares, lo cual podríamos decir que es casi todo el PIB de Tlaxcala en todo un año. ¿Saben a dónde vamos a llevar los nuevos trenes? Pues va a haber un tren de México a Pachuca. Ese tren se comienza a construir en abril. Va a haber otro también de México a Querétaro, que también pasa por una parte de Hidalgo. Y de ahí, de Querétaro, van a salir 2 trenes hacia el norte. Uno hacia Nuevo Laredo y otro hacia Nogales. Queremos construir 3.000 kilómetros de... Ahora bien, este proyecto en conjunto se dice que contará con 7 rutas principales de pasajeros a lo largo del país, teniendo conexiones con el centro norte, centro occidente, centro sur y noreste, en el cual se espera que se generen decenas de miles de empleos directos e indirectos. Es así como en conjunto con otras obras públicas, los proyectos ferroviarios contribuyen a la meta gubernamental de 500.000 a 1 millón de empleos directos en el año de 2025. Es así como se espera que estas obras duren desde el año de 2025 hasta el año de 2030 para desarrollar la mayor parte de las rutas, aunque cabe mencionar que algunos trabajos se pronostica que quedarán pendientes de hacer. Entre algunos de los principales retos tenemos la coordinación con empresas ferroviarias privadas para usar sus vías, ya que no olvidemos que desde el año de 1944 con Zedillo se privatizó gran parte de las líneas férreas. Además de eso, otros retos serían, por ejemplo, modernizar infraestructura antigua, obtener derechos de paso donde se requiere nueva vía, ya que actualmente ahí viven personas donde se deberán de construir algunas obras. A esto deberíamos de sumar elevar la inversión pública sostenida y gestionar posibles impactos ambientales y sociales de las comunidades aledañas a las rutas. Sin embargo, por otro lado, tenemos también beneficios, como lo serían mejorar la conectividad de pasajeros entre ciudades principales, esto como medida alterna a autobuses y aviones, impulsar el desarrollo regional, el turismo y la economía local en zonas servidas
construidas por este tren. Así que hasta este punto del video lo que más me interesa es conocer tu opinión. ¿Cuál de estas líneas férreas son de las que más emoción te da saber que se van a hacer? ¿Cuáles te quedan cerca? ¿Cuáles dices, sabes qué? Que esa en efecto va a tener un gran impulso para la economía de México? Déjame saber en la parte de los comentarios y vámonos rápidamente con el siguiente punto. Número 2. Programa de construcción de vivienda, es decir, se espera construir 1 millón de viviendas asequibles para la gente. No se trata de darle vivienda al que ya tiene vivienda. No se trata de que una persona muy ricachona acapare 10 casas. Otro dato interesante que incluso hemos visto en los últimos días es precisamente la construcción de vivienda digna, es decir, vivienda para personas que tienen difícil acceso a comprar una casa, ya sean mujeres solteras, ya sean jóvenes que no pueden adquirir una vivienda o personas de la tercera edad que no tienen dónde vivir. Para estas personas, para quienes va enfocadas este programa, y de hecho no podemos olvidar que esto al menos ya pasó en la Ciudad de México con el gobernador de ese entonces o el jefe de gobierno de ese entonces, es decir, Andrés Manuel López Obrador, que en su momento también estuvo dando algunas casas a algunas personas que vivían en algunas zonas de la Ciudad de México, y es por eso que justamente se dice que este año se espera construir cerca de 166,000 viviendas para este año nada más, y posteriormente se irá aumentando la cifra hasta llegar al 1,000,000 de viviendas. Por este lado tenemos dos modalidades, una que va por parte del Infonavit, es decir, esta va enfocada a personas que tienen o que están cotizando en el Infonavit, que tienen un crédito de vivienda, las cuales pueden acceder a una vivienda mediante esta modalidad del Infonavit, mientras que por otro lado tenemos al Conavi, es decir, este va enfocado a personas que no tienen un acceso a un crédito bancario o al Infonavit, y de esta forma pueden acceder a comprar una de estas viviendas bajo la modalidad del Conavi. El 1,000,000 de viviendas que vamos a construir es una parte con el Infonavit y la otra con Conavi, es decir, para afiliados al Infonavit una parte y la otra para quienes no son derechohabientes. Sin embargo, este plan no solamente busca construir casas, sino también abarca la regularización de 1,000,000 de títulos de propiedad y la mejora o ampliación de 450,000 hogares existentes en todo el país. Esto de hecho ya se ha escuchado en últimos días con unos programas de apoyo de aproximadamente 40,000 pesos para ampliaciones domiciliarias. En el Estado de México existen programas como Vivienda para el Bienestar, donde te pueden entregar materiales y equipamiento para la mejora de tu hogar. Estos son los tipos de apoyo que te pueden dar. Para lograrlo, se dice que el Infonavit creará su propia empresa constructora estatal a fin de acelerar las obras y reducir costos de construcción, tal como se hizo, por ejemplo, en el AIFA. Para lograr este ambicioso programa, se pronostica una inversión de aproximada de 600,000 millones de pesos, es decir, unos 33,000 millones de dólares, los cuales se irán invirtiendo a lo largo del sexenio. Para que te des una idea, es casi todo lo que produce Honduras o El Salvador, es decir, todo su PIB en un año. Todo el PIB de El Salvador o todo el PIB de Honduras es lo que se va a invertir en el lado de México solamente para sistemas de vivienda. También debes de saber que hasta el momento se sabe que este 1,000,000 de viviendas tendrán de 1 a 3 recámaras con un aproximado de 60 metros cuadrados en promedio, las cuales contarán con servicios básicos. Sin embargo, contarán con crédito accesible y cerca de un 0% de intereses en ciertos casos. Obviamente, estas casas no se harán solamente en un estado, sino que se distribuyen por todo el país, esperando tener unas 325,000 casas en el sur, 239,000 en el centro, 228,000 en el centro norte y 206,000 en el norte del país. En el caso de los terrenos, se priorizarán suelos disponibles en zonas urbanas con demanda, como lo vimos por ejemplo en Ciudad de México. Esto con el caso de la expropiación de algunas viviendas, las cuales serían destinadas para este tipo de programas. En cuanto a la generación de empleos, se estima que 6.1 millones de empleos directos y 9.2 millones indirectos serán generados durante todo este programa, impulsando significativamente la industria de la construcción. Por ejemplo, solamente en el año de 2025 se calculan unos 400,000 empleos directos aproximadamente, y es que el plan original es lograr que este mismo sexenio se tengan 186,000 viviendas iniciadas este año de 2025, esperando cumplir con el 1,000,000 al término de este sexenio. Y aunque parece ser uno de los programas más sencillos de lograr, la realidad es que sí cuenta con problemas como por ejemplo la disponibilidad del suelo urbano, especialmente en ciudades donde la tierra es escasa o costosa, como por ejemplo la Ciudad de México. Todo esto según datos de Forbes. Otro gran reto precisamente será la creación y gestión de la empresa estatal fundada, ya que tendrá que garantizar que cuenta con insumos suficientes, personal calificado y eficiencia operativa. Además de eso, se tendrá que tener especial cuidado en la calidad, ya que al construir varias casas en un solo trayecto, como si fueran construidas en masa, esto obviamente trae problemas de calidad. A eso habría que sumársele la coordinación a nivel federal, estatal y municipal de los permisos y los servicios urbanos, mientras que obviamente tiene beneficios como por ejemplo reducir el déficit habitacional, ofreciendo vivienda digna a millones de mexicanos que hoy carecen de ella. Y es que en un eso es importantísimo, la verdad. Claro. Es que esto es lo que los gobiernos deben hacer, ¿no? Ayudar a su pueblo, brindar, ofrecer las soluciones, claro. Ofrecer soluciones porque hay personas que no pueden construir una vivienda desde cero o no pueden adquirirla por el costo y necesitan este tipo de crédito para los que cotiza el Infonavit, que creo que es el equivalente a lo que es INAVI en Venezuela, pero
En Venezuela eso funciona muy deficiente. Y eso por decir, eso fue en gobiernos anteriores, eso no fue en estos tiempos de crisis. O sea, no se llevó un control como debe ser. Claro, pasa entonces, que muchas veces... Eso crea deficiencia, entonces si quiero construir nuevas viviendas, oye, lo correcto es que tome de lo que me están pagando ya de estas para construir nuevas. Claro, lo que pasa es que esos planes están diseñados para ser pagados a largo plazo. 20 años, 20 años, 30 años incluso. Porque son cuotas mínimas que la gente va pagando de su casa, pero la va pagando de a poco. Claro que en ese caso que hemos visto en otros países que se ha hecho este tipo de planes de vivienda, muchas veces lo que se persigue es el interés político, ¿no? Yo te beneficio con una casa y de por vida tú me vas a tener que agradecer a mi gobierno porque yo soy el que te está brindando la oportunidad de la casa, ¿no? Cuando eso es algo que es un derecho ciudadano, claro. No necesariamente tiene que haber el interés político. Entonces muchas veces a algunos gobiernos no les importa si le pagan o no, lo que les importa es la fidelidad al partido. Exacto. En México, bueno, probablemente no se está haciendo de esta forma porque fíjate que en México ni siquiera existe la reelección. No, exacto. O sea, que el presidente que lo haga es porque lo quiere hacer, porque es su deber ser como mandatario, ofrecer soluciones a la población. En principio parecería que este programa solamente brinda hogares, sin embargo lo cierto es que también dinamiza más de 80 ramas económicas, como por ejemplo materiales de construcción, empleo local, banca y financiamiento, lo cual impacta positivamente en la calidad de vida y patrimonio de las familias beneficiadas. Y es que al aumentar la oferta de vivienda asequible, podría incluso moderar los precios de renta y venta en el mercado inmobiliario, mejorando la accesibilidad a la vivienda en general, aunque habrá que ver si tiene ese mismo efecto en las grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. ¿Qué significa esto? Que hay menos casas y más caras, excluyentes de las clases bajas y medias, pero si las casas se levantan como siempre en las periferias, lejos de centros de trabajo, transporte y servicios, y no se da la infraestructura necesaria de transporte eficiente y desarrollo comunitario, se corre el riesgo de repetir errores del pasado. Vivienda barata pero desconectada. Número 3. Plan de fortalecimiento y expansión del sistema eléctrico nacional. Estos son los nuevos proyectos. Entonces son 7 eólicos de CFE, 9 fotovoltaicos de CFE con su capacidad instalada, 5 ciclos combinados que son de gas natural. Hasta este punto todos queremos mejorar nuestra calidad de vida, es decir, cada vez queremos vivir mejor, tener más servicios, tener mejor servicio de luz, tener varias pantallas en la casa, tener más electrodomésticos. Conforme va viendo más dinero compramos un mejor refrigerador, compramos una pantalla más grande, compramos ahora un PlayStation. Esto nos lleva a que cada vez los hogares gastan más energía eléctrica y esto por un lado tiene grandes beneficios, es decir, cada vez los mexicanos vivimos mejor, pero por otro lado cabe mencionar que toda esa energía se tiene que generar, es decir, si dejamos que todo esto siga así, podemos llegar a un punto en el cual haya apagones, tal cual pasa en algunos países en los cuales se consume más luz de la que se genera, y es por eso justamente que se está buscando en este gobierno que esa capacidad de energía se incremente 29,000 megawatts. Sin embargo, un dato interesante es que ahora se va a enfatizar la implementación de energías limpias. De esta forma, la Comisión Federal de Electricidad lidera 51 proyectos, entre los cuales 7 son parques eólicos, 9 de ellas son centrales solares fotovoltaicas, además de 5 nuevas plantas de ciclo combinado a gas natural y una planta de combustión interna. Complementariamente se invertirá en modernizar y expandir la red nacional de transmisión para evitar cuellos de botella y pérdidas, permitiendo que la nueva generación de energía eléctrica llegue de forma... Bueno, hablando de todo eso, fíjense, claro, México y muchos de los países de América como tal van en esta ola de crecimiento, digamos, tecnológico y consumo tecnológico, nuevas tecnologías, más aparatos. Porque, por ejemplo, siempre hemos tenido en la casa de pronto digamos, el microondas, ahora tenemos el air fryer también, más pantallas, como lo dice Mr. Crash. Ya antes, vamos a decirlo, en los 80, 90 todavía, había ese televisor grande en la sala o en el recibo de la casa, donde todos se reunían a ver la televisión. Ya más que todo en los 70s y 80s. Luego, ahora no, ahora cada quien tiene en su habitación tiene su pantalla, aparte tiene su tablet, aparte puede tener una lacto y teléfono. Entonces ya cada vez de verdad hay mucho mayor consumo. El agua caliente, bien sea el calefón a gas o el calefón eléctrico, las cocinas de inducción o las cocinas a gas, todo eso genera mucha energía. Es impensable, por ejemplo, en este tiempo una persona no tener un teléfono celular. Un teléfono celular. Y se siente uno como que, se siente desvalido, se siente como que no puede. Y las demandas de los servicios en línea, como los servicios de streaming, afiliaciones a diferentes plataformas. O sea,
cada vez estamos... El banco a través de las... Sí, todo. Es increíble cómo hoy en día... O sea, todo esto tiene sus ventajas, Sí. pero también hay un precio que pagar. Un precio que pagar. Confiable a Muy vuelta hogares e atrás. industrias. Este plan eléctrico busca también incrementar la generación pública y reducir la dependencia de empresas privadas, elevando la participación de la CFE en energías limpias del 16.4% actual a un 38% al final de este sexenio. Hace 2 meses presentamos el plan de fortalecimiento de expansión de la CFE. Entonces este paquete contempla una inversión pública total poco más de 620 mil millones de pesos. En suma, México apunta a un sistema eléctrico más robusto, verde y suficiente para sustentar el crecimiento económico, ya que debes de saber que actualmente México es el 9º país de toda América Latina en producción de energías limpias. Para que te des una idea, estamos por detrás de Colombia, Panamá, Nicaragua, Chile, Brasil, Uruguay, Costa Rica y Paraguay. Así que... Wow, pero qué increíble. Wow. Bueno, siendo México un país tan grande, pensábamos que estaba por lo menos, si no de primero, de segundo lugar en la producción de energía limpia. Wow. Claro, también la demanda. Bueno, hay Claro. que ver qué influye allí. O también hay que tomar en cuenta qué patrón toman para esa medición, porque si, por ejemplo, toman en cuenta el tamaño del país en relación a lo que se ha invertido en energías limpias, También, es un país pequeño, obvio que va a requiere necesitar menos menos. inversión, exacto. O sea, por ejemplo, repito para que se entendiese mejor. Un país, si el patrón que toman es el tamaño del país en relación a la inversión que ha hecho para las energías limpias, en México, por ser tan grande, requiere mucha más inversión Claro. para ampliar su parque de energía limpia en relación al tamaño del país. Un país pequeño, como los que ha mencionado acá Mr. Cracks, Dígame Costa Rica, por ejemplo. obvio, o sea, la inversión que tiene que hacer para ampliar su parque de energía limpia es pequeño. O sea, Claro. con poca inversión ya prácticamente equipas todo el país con energía limpia. En cambio, en Relativamente. México Claro, es necesita relativo. muchísima, una inversión muy grande para que todo el país tenga Para poder energía. surtir la demanda. Claro, exacto. Aquí aún hay mucho trabajo por hacer, sin embargo, se espera una inversión de unos 25 mil millones de dólares, siendo de hecho una de las mayores inversiones en la infraestructura eléctrica en la historia reciente, lo cual se traduce en 51 proyectos eléctricos nuevos como parques eólicos en lugares como el Istmo de Tehuantepec, plantas solares fotovoltaicas en zonas áridas como por ejemplo en el norte del país y centrales termoeléctricas de ciclo combinado y proyectos de cogeneración unificando a CFE con Pemex, todo esto para aprovechar el gas natural de las refinerías. Además de eso, también se fortalecerán subestaciones y se tendrán nuevas líneas de alta tensión en corredores estratégicos. De hecho, la meta es ampliar la capacidad instalada pública, la cual cuenta con 22.674 megawatts por parte de la CFE, más otros 6.400 megawatts privados adicionales, llegando hacia los 29 gigawatts nuevos hacia el año de 2030. En 2030, producir hidrógeno verde a partir de la energía eólica va a ser hasta un 20% más barato en el estado de Nuevo León. La alianza energética entre México y Alemania, en conjunto con la Secretaría de Economía de esa entidad, publicaron un análisis que incluye el potencial teórico de producción del hidrógeno verde. Eso se espera que traiga consigo miles de empleos especializados en construcción e ingeniería eléctrica, y es que aunque aún no se han dado cifras unificadas, se espera que genere miles de empleos. Por ejemplo, solamente llevar la electricidad a 500,000 hogares aislados implicará inversiones en mano de obra por más de 14,000 millones de pesos. En ese aspecto se espera que el tiempo de construcción sea del año 2025 al año de 2030 con avances graduales. Estamos en la planta de ciclo combinado de Comisión Federal de Electricidad en Salamanca, Guanajuato, y estamos muy contentos porque ya inició operación. Este proyecto obviamente también tiene retos importantes, como por ejemplo la tramitología ambiental y social, ya que varios proyectos requerirán evaluaciones de impacto ambiental y consultas con comunidades, especialmente para proyectos eólicos en zonas indígenas o rurales, donde se podrían presentar problemas o retardos. También habría que asegurar el financiamiento, ya que aunque la CFE lidera, se espera participación privada en renovables, pero para que las empresas privadas inviertan su dinero, se les debe de dar certidumbre regulatoria. Otro dato es complementar obras de transmisión a tiempo, todo esto para evacuar la nueva generación eléctrica. Es así como se espera que con todos estos trabajos se incremente en un 25% la capacidad eléctrica nacional, garantizando suministro suficiente para hogares y la creciente industria que necesita más energía cada día ante la llegada de nuevas empresas por el nearshoring. Número 4. Programa Nacional de Carreteras del año 2025 al año 2030. Más y mejores carreteras. Esta semana, con la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, presentó el Plan Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030, que contempla concluir obras de continuidad. Pues el proyecto de infraestructura tiene que ver con conectar al país para fortalecer el desarrollo económico, dedicar una muy buena parte del recurso a las zonas más vulnerables.
por el bien de todos, primero los pobres. Otro punto interesante es que todos queremos que México crezca, es decir, cada vez queremos exportar más, que haya más mercancías, que lleguen más empresas a instalarse a México, que haya más trabajo, que haya más turismo. Sin embargo, todo eso requiere infraestructura. Es decir, si tu país actualmente recibe 20 millones de turistas y el día de mañana quieres que reciba 50 millones, esos turistas van a tener algún lugar por el cual tienen que pasar. Muchos de ellos a veces utilizan carreteras. Si tú quieres que las mercancías de un estado a otro puedan pasar rápidamente, necesitas carreteras. Y esto obviamente cuando vean las empresas que cada vez hay más forma de llegar, que todo es más fácil, más empresas van a buscar invertir en México. De hecho, este programa contempla 10 ejes troncales prioritarios que suman 2.220 kilómetros de nuevas carreteras, además de concluir con 109 kilómetros de obras carreteras inconclusas, heredadas, edificar 16 kilómetros de grandes puentes y distribuidores viales, pavimentar 2.107 kilómetros de caminos rurales artesanales, principalmente en comunidades indígenas, además de uno que a todos nos va a encantar, y este es el mantenimiento rutinario en casi 50.000 kilómetros de red existente, ya que con cada temporada de lluvias, esos baches se van haciendo más grandes, convirtiéndose en albercas, donde cada vez es más imposible pasar. Incluso la misma presidenta hace unas semanas anunció que entregaría equipo de asfaltado para que cada localidad arreglara sus vialidades. Le vamos a comprar a cada municipio su tren de pavimentación. Van a tener su equipo de pavimentación. Ahora bien, entre los ejes carreteros... pero eso es excelente, ¿no? Porque ahí ya no hay excusas. Mire, usted tiene todas las herramientas para que a lo que calles y carreteras, a la que usted, a su zona, a su ciudad, a su estado que a usted le corresponde, usted me lo tenga como una tacita de oro. Claro. Impecable, limpiecito, asfaltado. Claro. Tenga todo a la mano. No me va a venir a decir, no, que no me bajaron el presupuesto. No, que la maquinaria, no sé, ahí está. Ahí está la maquinaria. Cada municipio va a tener su kit. Aquí está maquinaria, claro, todo, y el asfalto. Y el país petrolero tiene el asfalto. Claro. Bueno, excelente. Eso está muy bueno. Sí, eso sucede, bueno, eso lo vemos en todos estos países, eso de lo de los baches que se convierten en albercas, en cráteres. Bueno, en invierno es así. Exacto, pero hay partes donde es inevitable que eso suceda, hay otras donde por la condición del terreno no se deteriora tanto, pero hay partes donde por las condiciones del terreno es inevitable. Por eso, pero lo importante es que esté el recurso para que eso se solucione. Cuando eso ocurra, eso se solucione. Por ejemplo, hay un dato interesante que nos damos cuenta, y por eso es que el salir y viajar y vivir, no solo ir de turismo a un lugar, le abre la mente, le expande el pensamiento a las personas, ¿no? Porque en estos tiempos hubo como una temporada de lluvia y entonces por donde vivimos ya tenemos, como hemos vivido en esta zona casi todo el tiempo que estamos fuera de nuestro país. Y notamos que esas calles siempre estaban en muy buen estado, todas bien en buen estado, sin necesidad de hacerle mantenimiento. Pero en las últimas lluvias se incrementó, llovió más de la cuenta, digamos, llovió como llueve en nuestro país. En Venezuela llueve como llovió aquí. En invierno llegó. Normalmente no llovía así. Y en esta vez sí que llovió más fuerte y notamos que las calles se deterioraron. Bastante se han dañado. Entonces llegamos a la conclusión, no es que allá hacen las calles malas del todo, sino que la inclemencia del tiempo. O sea, allá se requiere mayor mantenimiento. O sea, casi que mantenimiento a diario. Hablando solamente de la zona donde habitamos y de donde venimos, ¿no? Entonces, nosotros creíamos que era que allá no le hacían mantenimiento o que era un mal asfalto, un mal trabajo. Y no era eso, sino que allá las lluvias son más fuertes y si no se le hace mantenimiento, claro. La diferencia es que aquí es cuando terminó el invierno, ya comienzan arreglaron todo eso. En Venezuela no lo arreglan. Ese es el detalle. Y algunos dirán, pero que hablan mal de su país. No, es la realidad porque lo vivimos durante años y años y años. O le ponen una cosita allí que antes de que llegue el próximo invierno ya está. Sí, entonces, bueno, y es mala gestión simplemente. Y ha sido mala gestión durante años. Años atrás. Es el interés de cada habitante, pues, de cada poblador y de cada gobernante. Principalmente. Destacados y prioritarios destacan algunos de los siguientes, como por ejemplo el tramo de Cuautla en Morelos, que se unirá con Tlalpa en Guerrero, el tramo de Toluca con Zihuatanejo, el cual mejorará la conexión en zonas montañosas con la costa de Pacífico, Tamazunchale en San Luis Potosí con Huejutla en Hidalgo, Bavispe en Sonora con Nuevo Casas Grandes en Chihuahua, Macuspana en Tabasco con Escárcega en Campeche en el sureste, o Guaymas con Chihuahua atravesando la sierra de Sonora, siendo este tramo de 349 el tramo más costoso. Asimismo se continúa el programa de Lázaro
Cárdenas del Río para mejorar 904 kilómetros de caminos en Michoacán, Guerrero y estados vecinos. Todo esto según la página oficial del Gobierno de México. Además de esto, tendremos un programa especial para Guerrero tras el huracán. Todo esto arrancó formalmente en mayo del año 2025, con obras en las 32 entidades federativas. Tendrá un alcance en las 32 entidades, la inversión son 4,000 millones de pesos y la meta son 44,600 kilómetros. Aquí vemos lo que es conservación rutinaria, que básicamente es bacheo, renivelación, deshierve y también la limpieza. Las cuales tienen una inversión cercana a los 3.1 millones de dólares. Esto solamente para el primer año, mientras que en total tendríamos un gasto aproximado de 20,000 millones de dólares. Esto obviamente va a generar empleos y se espera que genere 162,000 empleos directos e indirectos en el año de 2025 y más de 1.1 millones de empleos totales durante todo el sexenio, mientras que el tiempo de entrega se estima obviamente entre el año de 2025 al año de 2030. Por ejemplo, este año se planea construir 193 kilómetros de las nuevas vías troncales, todo esto para alcanzar la cifra de 2,220 kilómetros construidos o modernizados rumbo al año de 2030. Todo esto según datos de Infobae. Incluso algunos tramos deben de estar terminados este mismo año, como por ejemplo la carretera San Ignacio-Tayoltita, la cual debe estar terminada este mes de junio, o el puente Rizo de Oro en Chiapas, el cual debe de estar listo para octubre de este mismo año. Aquí obviamente también tenemos algunos retos y entre algunos de los principales serían por ejemplo la logística y coordinación multisectorial en todo el país a cargo de la SCT, la cual deberá organizarse con gobiernos estatales y las fuerzas constructoras, incluso con el apoyo del ejército en ciertos caminos rurales. Además de eso, tenemos que algunos tramos carreteros enfrentan geografía en tramos de sierra, lo cual eleva los costos, como por ejemplo en Sonora o Chihuahua, y eventualmente problemas de liberación de derechos de vía e incluso garantizar la calidad de las carreteras. Todo esto para garantizar que las nuevas carreteras sean duraderas, mientras que por otro lado en los beneficios tendríamos obviamente el mejoramiento de la conectividad interna del país, reduciendo tiempos y costos de transporte de bienes y personas. Esto ofrece también mayor seguridad para transitar por el país, además de que una mejor red carretera, como ya te comenté, agilizará y atraerá más inversión extranjera cada día. Y número 5 tenemos nada más y nada menos que al Plan Hídrico Nacional. El agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho. Claro. Esa es una de las esencias del Plan Nacional Hídrico. ¿Conoces el Plan Nacional Hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum? Es una estrategia que se generó para garantizar el derecho al agua para las y los mexicanos. Y es que todo esto suena muy bien, las carreteras, todo esto, pero ¿qué hay más importante que eso? Pues el agua. Y es que cabe mencionar que en México en últimos años ya ha empezado a sonar las alarmas. Y es que dato curioso es que en los últimos años se han dado noticias en las cuales México es de los países que va a tener una más grave sequía, es decir, uno de los más grandes problemas de crisis hidráulicas en todo el mundo. Esto obviamente ante la escasez de agua en México. Y esto se ha visto agravado también por temas que hemos tenido incluso con Estados Unidos. Esto ya se los mostré en otro video en el cual nos están diciendo que les debemos agua, que no les hemos pagado el agua, y esto obviamente hace que cada vez tengamos más crisis hídrica, que cada vez tengamos más necesidad de recursos hídricos o de agua, pero que a su vez la capacidad de generación de agua potable también con las sequías pues cada vez se vaya reduciendo menos. Es por eso que justamente se va a tratar de implementar un programa hídrico, todo esto para lograr contrarrestar poco a poco este tema del agua. Para eso se dice que se van a invertir cerca de 10,000 millones de dólares. Esto de hecho incluye un paquete de 37 proyectos hídricos en todo el país. Para que te des una idea, este año de 2025 se canalizarán más de 30,000 millones de pesos a iniciar obras prioritarias, las cuales generarán al menos 65,000 empleos directos este año. Y es que los proyectos abarcan tanto nuevas infraestructuras hídricas como presas, acueductos, plantas potabilizadoras y desalinizadoras, así como la rehabilitación de sistemas existentes y saneamiento de ríos. Entre las obras más destacadas está la construcción de varias presas de abasto, como por ejemplo el Tunal 2 en Durango, Milpitas en Zacatecas, Paso Ancho en Nayarit y Las Escobas en Jalisco. Todo esto para aumentar la disponibilidad de agua potable y riego. Asimismo, se impulsará el programa Agua Saludable para la Laguna. Este es un megaproyecto que busca potabilizar agua superficial y resolver la crisis del arsénico en la comarca lagunera. También el programa Agua para Campeche mejorará la infraestructura hídrica en la península, además de una planta desalinizadora en Rosario, Baja California, que de hecho será la primera de gran escala en todo el país para suministrar agua a Tijuana y municipios colindantes. Además de estas obras, tenemos el acueducto de Colima para garantizar suministro de 30 años a la capital estatal, además de otros proyectos en Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz y Campeche. Adicional a eso, también se realizarán obras de protección contra inundaciones en lugares claves como por ejemplo Tabasco o Acapulco, donde se invertirán cerca de 1,800 millones de pesos para adaptación climática tras los huracanes recientes. Y finalmente, el plan hídrico, que incluye la tecnificación de 17 distritos de riego agrícola para ahorrar agua con una inversión de 7,700 millones de pesos en este año.
Hay que ver que viendo todo esto, la administración pública no es cosa fácil. No. Ser presidente de un país no es nada sencillo. Y un país como México. Como México, así es, porque un país pequeño tiene una visión más, obvio, más pequeña, pero México, claro. son países como México, o sea, países así grandes tipo México, la India, China, oye, son países demasiado, es un reto. Solucionar todas estas cosas, todos estos problemas, construir todas estas obras. Wow, el presupuesto que hay que tener para todas estas obras. Claro, cuando uno ve, por ejemplo, estas noticias de estos países como El Salvador, que ha luchado contra sus problemas y está saliendo a flote, cuando uno ve las noticias o ve por las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Dubái y todo aquello, los Emiratos Árabes, pero hay que ver qué tamaño tienen estos lugares, hay que ver qué tamaño tienen estos lugares. Son países pequeños. Los Emiratos Árabes o Dubái es bastante pequeño si lo comparamos con casi con cualquier estado de México. Es una cosa pequeñita en realidad. Entonces no es que se le quite el mérito por lo que hayan hecho, pero viendo todas estas obras, miren, que llevar el peso de un país como México en los hombros no es fácil para nadie. Y obras en todos los sectores. Es todo un conjunto, ¿no? De digamos, no es solo el presidente, pero sí que en quien recae la responsabilidad del mando del país en un presidente. De verdad que hay que quitarse el sombrero ante cualquier gobernante, cualquier, digamos, servidor público de México. De 2025 y 62 mil millones de pesos de aquí al año 2030. Todo el programa de tecnificación de riego agrícola, que va a permitir también liberar agua de riego agrícola para consumo humano. Entonces es muy buen trabajo el que está haciendo la Conagua. Sin embargo, algo que también llama mucho la atención es el saneamiento de algunos ríos, como por ejemplo el Tula, Atoyac y Lerma Santiago, los cuales por su alta contaminación son considerados como infiernos ambientales. Y vamos a recuperar el río Tula. Vamos a hacer un gran saneamiento del río Tula. Qué bien. Junto también con lo que significa darle la viabilidad de agua potable, que también es un derecho. Para eso se tendrá una inversión estimada de 9 a 10 mil millones de dólares, contemplando 37 proyectos hídricos estratégicos en las 32 entidades federativas. Para eso se espera generar unos 65 mil empleos directos en el año de 2025 solamente, además de otros miles adicionales indirectos a lo largo de las obras, siendo uno de los más importantes la desalinizadora de Baja California. Aquí los resultados se verán progresivamente, unos entre el año de 2025 a 2027, mientras que unos serán del año 2028 al año 2030. Y a pesar de eso, algunos otros también serán a lo largo del tiempo, es decir, a mediano plazo, como es el caso del saneamiento de los ríos. Esto obviamente traerá grandes beneficios, como por ejemplo lo sería el abasto de agua potable a millones de mexicanos, especialmente en ciudades con estrés hídrico como por ejemplo Monterrey, La Laguna o Tijuana. Además de eso tenemos la tecnificación del riego, el cual elevará la productividad agrícola en cerca de un 50% al usar menos agua para la misma o mayor producción. Esto obviamente mejorará la salud pública y medioambiental, recuperando cuencas hoy contaminadas. En suma, invertir en el agua previene crisis futuras. De esta manera, el país estará más preparado ante una sequía y podrá cumplir sus obligaciones internacionales de agua. Todo esto sin comprometer el consumo interno. Y ahora que ya conoces estas obras, ¿cuál para ti es la más importante? Punto número 6. Esas son las cosas que marcan la diferencia a veces entre un país y otro, e incluso entre las personas también, el estar preparado para cuando llegue la crisis. Eso. O sea, se prevé, y eso se ha hablado ya desde hace tiempo, que la crisis del agua se va a agudizar cada vez más. Ya México está preparándose para eso. Para que no lo agarre desprevenido. Claro, justamente. Estas obras reactivarán la economía de México. Ahora bien, hasta este punto para nadie es un secreto que en este año de 2025, siendo más precisos en el primer trimestre del año 2025, se nos dijo que la economía mexicana creció 0.2%, es decir, estuvo a nada de prácticamente desacelerar la economía. Y esto no es algo reciente, ya lleva unos meses, ya va para 6 meses, incluso un poco más, que la economía de México se ha estado desacelerando. Si vemos la gráfica podemos ver cómo cada vez va bajando. Y es que aquí es donde nace la pregunta, si todas estas obras van a hacer que otra vez la economía de México repunte. Cabe mencionar que para eso la misma presidenta ya ha dicho que sí es verdad que la economía está un poco estancada, pero obviamente a la hora de que se iban a reactivar las obras, esto obviamente iba a traer una aceleración económica, es decir, como un motor económico que iba a traer desarrollo. Esto ya lo hemos visto en otros países en los cuales, por ejemplo, China creció a un ritmo del 8-10%, justamente cuando tenía todo este tema de la infraestructura, estaba creando ciudades, edificios y todo eso.
esto, porque esto es una cadena. Cabe mencionar que, respondiendo a la pregunta, por un lado, cuando se construyen grandes obras, esto obviamente beneficia a muchas familias. Por un lado, tenemos que si tú vas a construir una carretera, en cada punto en el cual tú vas a construyendo, pues generas empleos. Personas que están en esa zona van a pedir trabajo, les dan trabajo, llevan dinero a sus casas, ese dinero se vuelve a reinvertir en comida, en otros bienes, y cada vez el dinero va fluyendo hacia otros lugares de la república. Esto obviamente cuando lo haces en todo el país, lo haces en los 32 estados, pues obviamente va a hacer que ese dinero, esos gastos, todo eso se va a convertir obviamente en dinero circulante, en fluido, en flujo de dinero para la economía mexicana. Eso obviamente robustece el mercado interno, cada vez la gente compra más, y eso se ve obviamente reflejado en el incremento del PIB. Se avecina crecimiento económico, asegura Sheinbaum. La presidenta Sheinbaum anunció que la economía mexicana repuntará en los próximos meses, gracias a proyectos de infraestructura como trenes de pasajeros y viviendas, impulsando el empleo y el crecimiento, pese a retos internacionales. Cabe mencionar que algunos analistas dicen que puede crecer, si todo esto sale bien, en un rango de un 3 a un 4% el PIB. Sin embargo, cabe mencionar que esto es en los escenarios más positivos, por así decirlo. Cabe mencionar que para que esto pase, tenemos que cumplir varias cosas. Es decir, punto número 1, que las obras se hagan en tiempo, forma y costo ya estipulados. Es decir, si tú me dijiste que la obra va a acabar en 3 años y va a costar tanto y va a tener tantas ganancias, pues que se acabe en ese tiempo y tenga tantas ganancias. Y es que tiene mucha lógica, porque si tú ibas a construir una obra que tardaba 3 años, ibas a tener un gasto de 10,000 millones de pesos, pero ahora va a tardar 6 años, ya no va a costar 10,000 millones de pesos, va a costar 20,000 o 30,000, etcétera. Esto va haciendo más gastos. Obviamente, también tenemos que tener cuidado, porque obviamente, como sabemos, la economía mexicana tiene un déficit presupuestal, es decir, está gastando un poco más de lo que está recaudando. En ese aspecto, debe dinero, se está endeudando. Y obviamente, si cada vez estas obras cuestan más dinero, va a tener obviamente el gobierno que pedir más dinero prestado, y cada vez la deuda del país va a ir incrementándose y estas obras no se van a lograr terminar. Entonces, habrá que tener especial cuidado para que las obras se terminen en tiempo, costo y forma. Sin embargo, cabe mencionar que esto también, respondiendo a la pregunta que les hice al principio del video de que si hacer una mega obra es algo bueno o es algo malo, respondiendo a la pregunta, es algo bueno. ¿Por qué? Porque ya les mencioné que efectivamente genera empleos para muchas personas, pero por otro lado también da una buena imagen del país para otras empresas. Es decir, una empresa cuando quiere invertir en otro, es decir, quiero sacar mi producción de China, pero ¿a qué país lo llevo? Va en ese punto a ir a países los cuales tengan casi lo mismo que tienen en China, que tengan no solamente mano de obra buena, técnica especializada, sino que también tengan carreteras, puertos marítimos, formas de llevar su mercancía, que sea fácil de llevarla, que sea seguro, que sea rápido. Entonces, en ese aspecto, si tú inviertes en carreteras, en tener agua potable, en tener servicios, en tener viviendas, en tener esto, en tener el otro, cada vez obviamente eso hace que seas un mejor país para que atraigas inversión extranjera. Sin embargo, hasta este punto del video, tú déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre todo esto, cuáles de estas mega obras que le podríamos llamar, que son en sí programas maestros de obras, cuál de ellos es el que más te interesa, el que más te agradó, el que más te gustó, cuál crees que es el que más va a impulsar la economía mexicana, y si tú crees que la economía mexicana por fin, una vez que comiencen estas obras, va a repuntar y volveremos a crecer a un ritmo de 2-3%. Déjame saber en la parte de los comentarios. Si llegaste hasta este punto del video, te agradezco bastante. No olviden seguirnos en Instagram, estamos como Mr. Cracks. Les mando un fuerte abrazo, nos estamos viendo para la próxima. Recuerden que todos somos hermanos. Buena vida. Chao. Sí, buenísimo. Bueno, sí, en definitiva es eso. Claro que benefician las obras. Y no solamente como lo dice Mr. Cracks, sino como ya también lo mencionamos, esto es para todas las nuevas generaciones. Va a quedar un país construido, un país servido para que puedan aprovecharlo de la mejor manera posible. Sí, claro, todas estas obras impulsan la economía. Sí. Todas van a contribuir a que la economía mejore, porque todas van a aportar, todas van a generar empleo, van a generar ingresos, porque en el caso de los trenes, por ejemplo, aparte de generar empleo, van a generar ingresos. Sí. Entonces, porque el empleo mientras se está construyendo, allí va a trabajar un personal en la construcción de esos trenes. Luego va a haber un personal también en las instalaciones. Y a su vez el ingreso que se obtenga de eso se va a ver reflejado en el país, en la calidad de vida de los habitantes y de la economía del país. Las carreteras también, todo eso. Y eso es muy importante lo que dice Mr. Crack. Cuando se va a establecer una empresa, evalúa justamente todos esos factores, las condiciones del país, la infraestructura, la vialidad, el medio de transporte de la mercancía que yo voy a producir en ese país, como la mercancía que produzco en ese país la voy a llevar a otras partes. Claro, va a tener todos los checkmarks en buen Claro, tal cosa México lo tiene, esto otro México lo tiene. Principalmente ya cuenta con esa privilegiada ubicación geográfica, y si sumamos a esto todo lo demás positivo que pueda tener, bueno, no hay... O sea, está ya preparado para ser una de las máximas potencias a nivel mundial de aquí a por lo menos unos 20 años más, 30 años. En las carreteras ahí va a haber peajes.
Claro. Todo eso va a generar empleo y recaudación. Así es, Mundiamigos. Bueno, Mundiamigos, interesante video. Nos gustaría saber su opinión. Por eso los invitamos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y a que dejen por ahí ese buen y chingón me gusta. Dejen los comentarios con sus sugerencias y compartan este y cada video de Mundo M&M. Cuídense mucho, Mundiamigos, y nos vemos en un próximo video. Bye, se les quiere.